Bienvenidos a todos a esta predicación que tenemos hoy sobre los que lloran. ¿Os acordáis que estamos estudiando el Sermón del Monte, las bienaventuranzas? Hemos empezado, ya vimos, este es el tercer mensaje sobre este Sermón del Monte. La semana pasada vimos los pobres, que eran bienaventurados, los pobres en espíritu, no los pobres de espíritu, ya dimos la diferencia. Esta semana, bienaventurados los que lloran. Dice el versículo así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5 y versículo 3. ¿Ustedes se imaginan que este es el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, delante de multitudes? Y aquellos que estaban escuchando estaban atónitos, porque las primeras cosas que dice Jesús: bienaventurados los pobres. Y todos, yo supongo que todos se quedaron mirando uno al otro, diciendo: esto empieza mal, veremos cómo acaba. Continúa Jesús: bienaventurados los que lloran. Por esto va de mal en peor. Si yo pensaba que felices eran los que reían, si felices eran los que tenían dinero, pero aquí el Señor está hablando de bienaventurados los que lloran. ¿A qué querrá referirse? ¿A los que lloran de alegría? Estos son los bienaventurados, los que están tan felices que les brotan las lágrimas de la alegría que tienen. Porque no puede ser bienaventurados los que lloran por sufrir, por los que están sufriendo en este mundo. Porque uno cuando está sufriendo no es bienaventurado. Bienaventurado significa feliz, feliz y feliz 3 veces. Y no es una emoción, es algo del interior del ser humano que no se lo puede quitar nadie, la bienaventuranza. Es un gozo interior que se demuestra en el exterior. ¿Y cómo va a ser que uno que llore es bienaventurado y es feliz? Pues bueno, hermanos, tenemos que entender que Jesús está hablando de la salvación. Porque Él, ¿para qué vino a este mundo? Para salvar a los que se habían perdido, para rescatar a todos los pecadores. Y Él dio su vida por rescate de muchos. Y cada gota de su sangre tuvo mucho poder. Tanto poder que 2000 años después todavía está fresca y todavía puede salvar a los pecadores de este mundo. Ay, los que lloran. ¿Por qué tendrán que llorar? ¿No será por los pecados que han cometido en esta vida? ¿No será que lloran por el sufrimiento y porque les duele su condición delante de Dios? Que esto es lo que estaba expresando Jesús. Un santo de los santos que se hizo pecado por amor al mundo. Y los que están delante de Él, cuando uno, justo yo voy de blanco, pero quería decir, cuando uno se pone delante de un mantel blanco, o de una sábana blanca, sea la ropa que lleve, se ve manchado delante de aquella sábana, porque ve que no puede llegar a ser tan blanco. Todos tenemos un color de piel. Esta es la condición que el pecador se ve delante de Jesús. Cuando Jesús les habla a sus corazones, el pecador siente que está manchado, siente que su condición pecaminosa está mala delante de Dios, su naturaleza humana está mala delante de Dios, y por dentro empieza a gemir, empieza a llorar, por aquellas cosas que no ha realizado bien, por todos sus fallos, por todas las cosas que no le han salido bien. Quizá uno se divorció, quizá otro era un ladrón, quizá uno era un mentiroso compulsivo, y empieza a recordar: es que mi persona es una persona que no estoy a la altura del maestro que tengo delante.
Y entonces ocurren tres cosas. Cuando uno reconoce su condición real, porque corazones vemos, caras vemos, pero corazones no sabemos. Nosotros vemos a la gente muy feliz, pero no sabemos lo que hay dentro de cada uno. Pero ustedes que me escuchan, no hace falta que se disfracen. ¿Saben por qué? Porque delante de Dios no hay disfraz. Amén. El rey de los disfraces se llama Satanás. Se presentó delante de un varón que todos conocemos, que es corazón de mantequilla y costilla dura de roer, doña Eva, y se presentó disfrazado de una serpiente. En el final de los tiempos se vendrá disfrazado de un dragón y de una bestia. Pero para capturar a Jesús se disfrazó dentro de Judas. Pero delante de Dios, cuando llegó el momento en que Jesús tenía que ser probado, después que había sido bautizado, que el Espíritu Santo había venido con él y estuvo 40 días en el desierto, se presentó Satanás. ¿Sabéis qué disfraz llevaba? Ninguno. Porque delante de Dios uno no se puede disfrazar. Así que, hermanos, escuchen con atención. Sinceramente, con nuestro corazón abierto al Señor, entendamos el mensaje de hoy, porque es para todos. Para los cristianos, para los que no se han convertido y para los que están en el mundo que no saben lo que les espera. Mirad, estos versículos, bienaventurados los que lloran, llevan implícito 3 consejos o 3 ocasiones que nos va a acontecer a todos los que lloran por su condición. La primera es el arrepentimiento. Arrepentirse de cómo era, de cómo vivía y de muchas cosas más. La segunda es la constricción de corazón, que es algo más profundo. No es un sentimiento, no lo busquen, que no está en los sentimientos, no viene por los sentidos, no viene por las emociones, es algo más espiritual. Y por último, el consuelo. Porque los que lloran, estos van a ser consolados. Así que espero que en el día de hoy ustedes también lloren delante del Señor, derramando toda su alma, derramando delante del Señor cada cual como es, sin esconderse, sin ponerse máscaras, porque no sirven en este lugar. El arrepentimiento, hermanos, podríamos hablar, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es algo que surge de las emociones. El arrepentimiento no es algo que surge porque un pastor te diga, arrepiéntete porque si no te vas al infierno. Ah, pues me arrepentiré. No, el arrepentimiento es algo interno y que influyen muchas cosas. En primer lugar, cuando tiene que haber un arrepentimiento, tenemos que entender cuál es el motivo de este arrepentimiento. Yo me tengo que arrepentir de algo, ¿pero de qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo no he sido un ladrón, yo no he robado ningún banco, no he asesinado a nadie. ¿De cuál es mi condición? ¿Qué es lo que me tengo que arrepentir? Y es el pecado que hemos cometido todos. Porque todos hemos nacido en pecado. Heredamos un pecado que no es nuestro, porque un hombre pecó, aquel corazón de mantequilla, que cuando se le vino la tentación, prefirió mirar a su mujer y sí, cariño, yo comeré, en vez de decir, no, que mi Dios me ha dicho que no coma, y para mí primero es mi Dios. Pero él no, él cayó en la tentación y transformó este mundo, y el pecado pasó a todos, y el pecado nos alcanzó. Y entonces uno de nosotros podría decir, bueno, pero yo qué culpa tengo que aquel
pecara, es cosa de él sabrá. ¿Por qué me tengo que arrepentir yo? Yo no tengo ninguna culpa de estas cosas. Pero desde que nacemos somos personas que estamos inclinadas al mal. Que levante la mano aquel que diga, yo nunca mentí. Que levante la mano aquel que diga, en mi vida siempre ha sido Dios primero que todo. Dos pecados muy grandes. Y los pecados tienen una paga, que es la muerte. Y para librarse de esa muerte hay que llorar. Hay que quebrantarse. Hay que sinceramente decirle a Dios, yo quiero arrepentirme. Yo quiero arrepentirme de los pecados. Para tener paz con Dios. Vamos a leer en Hechos, capítulo 3 y versículo 19, cómo el apóstol Pedro le dijo a sus oyentes, que eran muchos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, eliminados fulminantemente, no existen. Esta palabra borrada es una palabra que implica fregado con algo. Es la palabra unción, tal como suena, es la palabra unción, porque para tener la unción o para dar la unción en el Antiguo Testamento, resulta que tenían que fregar, tenían que frotar el aceite. Y la palabra está implicando borrar, es algo que se borra, algo que está escrito y se frota para borrar. Y cuando una cosa se ha borrado, los estudiantes que están aquí, a ver los estudiantes que están aquí, cuando una cosa se ha borrado de una libreta, ¿se puede volver a escribir? ¿Se puede volver a leer? Se ha borrado, ¿no? Ha sido eliminado, ha sido... Esto es lo que hace el arrepentimiento con la sangre de Cristo. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué pasa cuando estamos en el desierto? ¿Qué pasa cuando tenemos mucho calor? ¿Qué pasa cuando estamos ahora en pleno verano? Imaginaros sin tener ni una gota de agua. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos sed. Que tenemos una condición de angustia. Porque queremos descansar y no podemos. Queremos llegar a nuestra casa, tumbarnos a la fresca y bebernos el agua y que nos dé el ventilador y tener ese refrigerio. Pero no podemos porque no estamos allí todavía. Esta es la condición del pecado. Esta es la condición del pecador, que tiene que entender que esa es su condición, está angustiado. Y solo encontrará paz si se arrepiente. La único motivo para que tenga paz es que se arrepienta. El resto lo hace Dios, pero el primer paso lo da el hombre. Obligatoriamente. No existe un arrepentimiento sin que el hombre no actúe. No es algo mágico. Yo vengo aquí y el Señor me transforma, me cambia, me da su paz, porque sí, no existe. Uno tiene que arrepentirse. El promotor de este efecto del arrepentimiento, ¿sabéis cuál es? Nuestra conciencia. Porque nuestra conciencia es reflejo de la imagen de Dios que puso en el hombre. Y cuando el hombre pecó, lo que Dios no le quitó fue la conciencia. La conciencia se quedó ahí. Y la conciencia o te acusa o te aprueba. Tú estás en el culto donde tienes que escuchar la palabra de Dios y tu conciencia te dice, tienes que estar atento, porque esto que están hablando es para ti. Ahora, tú eres el que dices, ¿le haré caso o no le haré caso? Si le hago caso y obedezco lo que me dice la conciencia, obligatoriamente estoy haciendo lo que es bien, enviado por parte de Dios. Si no le hago caso, he caído en una transgresión. Esa transgresión se llama pecado, sea cual sea. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 2 y versículo 15.
¿Qué le pasó a mi tía, bisabuela, en los años 1800, donde no había tele, ni internet, ni radio, no había nada, y nunca le predicaron el Evangelio? ¿Qué le pasó a esa persona que está en medio del monte hace 500 años? Nunca se le predicó el Evangelio. ¿Realmente esa persona llegará a la salvación? Esa persona tenía una oportunidad de escapar de la muerte eterna. Pues resulta que en Romanos nos dice que cada uno, por nuestras conciencias, seremos juzgados, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No hace falta que nadie te diga que no robes. No hace falta que vengas a esta iglesia a decirte no te acuestes con el vecino, que eso no está bien. No hace falta que a la iglesia vengas a que alguien te diga hablar palabras obscenas está malo. Tú dentro de ti ya lo sabes. Eso se llama la conciencia. Y esa conciencia va acompañada, ¿sabéis por quién? Por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando tú escuchas la palabra del Señor como hoy, el Espíritu Santo actúa. Vamos a ver en Juan capítulo 16 y versículo 8, porque es el único que convence al hombre de pecado. Es el único. No hay ningún hombre que te pueda convencer. No hay ningún látigo que te pueda convencer. El único que te puede convencer es el Espíritu Santo, si escuchas su voz. Y si no la escuchas y endureces tu corazón, en el día de juicio también saldrá. Un mensaje importante para cada uno de nosotros. Pero hay algunos, hermanos, personas del mundo que están fuera, los que nos ven por las redes, que tienen su conciencia y su conciencia no les habla, no les dice nada. Están tan acostumbrados a hacer el mal, tan acostumbrados, que tengo que hablar de una palabra médica científica, que es cauterizar. Tienen su conciencia cauterizada. ¿Qué significa cauterizada? Es un término médico por el cual una herida es saturada, es sanada para que no vuelva a brotar para que no vuelva a brotar más sangre. Y entonces se cauteriza, se quema esa parte, y una vez así ya no brota más sangre, pero esa parte quemada queda insensible, queda como callosa, queda como el codo, que le puedes pellizcar y no te duele. Le puedes doblar y no sientes. Háztelo aquí en la cara y verás. Pero aquí en el codo, dale vueltas. Pínchalo con una aguja, pruébalo en casa, pínchalo con una aguja. No te duele, porque está cauterizado. Tiene un callo y está totalmente cauterizado. El pecado no le afecta. Escucha, tú sabes que cuando tú vas a la escuela tienes que portarte bien, tienes que escuchar a los profesores, tienes que estudiar. Sí, yo sí que lo sé, pero yo hago lo que me da la gana. Lo hago hoy, mañana, pasado. Al principio ya hay una vocecita dentro que me dice, mi madre me dijo esto, mi padre me ha dicho aquello. Pero al final, a base de cada uno hacer lo que nos da la gana, nuestra conciencia se calla. Es que a mí me gusta mucho beber ron, y no un chupito, que un chupito no hace daño a nadie. Es que me gusta a mí unos lingotazos que en fin de semana, pues nadie me ve, pero yo en fin de semana, ¡viva la salsa! Y el ron. Eso no es bueno, eso es perjudicial para nuestra salud. Y además el Señor dice, no os embriaguéis con ron, ni con vino, ni con alcohol, porque cuando se va, resulta que te encuentras peor. Y has escondido tu problema detrás de un alcohol, detrás de una fiesta, y no te sirve para nada.
Pero a base de tanto me gusta y tanto lo repito y tanto lo repito, esa voz se va callando, hasta que se cayó y ya no dijo nunca nada más. Eso es la conciencia cauterizada. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Las mentiras solo te hacen daño a ti, no a los demás. Porque al final tienen las paticas tan cortas que antes de llegar fuera ya se sabrán que son mentiras. Pero te hacen daño a ti. Pero uno al principio dice, uy, he dicho algo que no está bien. Y la conciencia le remuerde por dentro. Si no se arrepiente, y ahora ya vamos a entrar en el tema, si no se arrepiente, esa conciencia queda callada. Y el Espíritu Santo le cuesta más hablar al ser humano. Imaginaros si es importante el arrepentimiento. Porque si uno no quiere arrepentirse, está frenando a Dios. Al Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, un hombre lo puede frenar. No queriendo arrepentirse. Y Dios no lo va a obligar. Simplemente se va a apartar. Moverá los hilos, moverá las circunstancias para volverlo a traer. Pero si él persiste en no querer venir, Dios no lo va a obligar. Un día esa persona se encontrará en un lugar de tormento. ¿Y por qué no hice caso? ¿Y por qué no me arrepentí? ¿Y por qué quise hacer lo que yo quería? ¿Por qué acallé mi conciencia? ¿Por qué lo hice? Miren lo que dice Tito, capítulo 1 y versículo 15. Este es un versículo muy fuerte y todos tenemos que estar apercibidos de él. Todas las cosas son buenas para los que tienen buena mente. Tú ves todo bueno si tienes a Dios en ti. Tú todo lo que te rodea lo vas a ver bueno si tienes a Dios en tu corazón y te has arrepentido. Pero si tu mente no está limpia, si tu corazón no está completamente blanqueado, todas las cosas que vas a ver, tú te vas a empezar a poner peros. Es que sí es blanco, pero allí se ve algo así. Sí, pero allá sí. Y empiezan a haber problemas y a ver las cosas negras que no son negras. Todas las cosas son puras para los puros. Todo lo ven bien, porque lo ven bajo el prisma del Espíritu Santo, bajo los ojos de Dios. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Nada, ni la palabra de Dios la encuentran bien. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. No pueden distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Una cosa que por naturaleza lo tenemos todos los seres humanos. Todo lo tenemos, los seres humanos lo tenemos dentro. Pero si tu conciencia la dejas que se corrompa, adiós, muy buenas. Es muy difícil dar marcha atrás. Muy difícil. Muy difícil. Solo los movimientos milagrosos de Dios, quizá en una enfermedad grave, quizá en una pérdida muy grave, quizá en una situación muy grave, te puede conmover tu interior y que tú te des cuenta que algo va mal. Porque tu conciencia ya está corrompida y tu conciencia no te va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Al contrario, va a decir que lo bueno es malo. Esto es lo que está diciendo este versículo. Si uno persiste en robar, es que no es nada, Yo es que me gusta cuando llego a un sitio coger algo. Es para tenerlo de recuerdo, eso se llama robar. Y sabes que es malo. Y te lo han dicho, tu conciencia te lo ha dicho. Incluso te lo han dicho familiares tuyos que saben cuál es tu problema. No hagas esto. Pero tú persistes y persistes y corrompes tu conciencia. Salir de esa situación es muy difícil.
Y ya no quiero hablar de puertas abiertas a demonios, porque eso es otro cantar, pero no es la predicación de hoy. Ya no quiero hablar de eso, pero todo va unido. Así que el arrepentimiento es algo que va mucho más allá de un hecho, ¿cómo diría yo?, sentimental. Qué bien, me voy a arrepentir. Qué bien, me voy a arrepentir. No. Por eso Cristo lo puso. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que delante de Dios dicen, ay, cuánto te necesito de Dios, y aquellos que lloran porque delante de Dios le dicen, Señor, cuánto me arrepiento de mi vida, cuánto me arrepiento de mi vida. No es una emoción, como he dicho, es un esfuerzo. Hermanos, yo hace mucho que estoy predicando que la vida cristiana es esfuerzo. Orar es esfuerzo, adorar es esfuerzo, amar es esfuerzo, arrepentirse es esfuerzo. Vamos a ver lo que dice Joel, capítulo 2 y versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Esto es un esfuerzo. Yo quiero salir de mi condición de pecado y yo me tengo que esforzar en arrepentirme. Aquí está haciendo unas comparaciones como lo hacía el pueblo de Israel, en el cual cuando se arrepentían, se rompían las vestiduras, se llenaban de ceniza y estaban demostrando al mundo que estaban en arrepentimiento. Esto es interior, de una condición de nuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. ¿Que acaso no es un esfuerzo ayunar y dejar de comer a los que nos gusta tanto comer? ¿No es un esfuerzo? ¿Que acaso no es un esfuerzo llorar por algo que he hecho y darme cuenta que he hecho mal? ¿Que acaso no es un esfuerzo lamentarse y lamentarse y lamentarse? No por matar a alguien, sino porque soy pecador. Es una acción en la cual una persona quita su pecado y no vuelve a cometerlo voluntariamente. Eso es el arrepentimiento. Si resulta, como yo digo siempre, que yo voy haciendo esto, me gusta mirar a la vecina, me gusta mirar a la vecina, me gusta mirar al vecino, es que me gusta, los codicio, y sé que es malo. Cuando la palabra de Dios me dice, no codiciarás a la vecina, porque te va a ir mal con tu mujer, no codiciarás al vecino, porque tu marido te va a pillar, no está bien. El esposo es para la esposa es para el esposo. Y los que no están casados, dice la Biblia, que se esperen hasta que llegue el momento. Y entonces uno sabe que está haciendo mal las cosas. Arrepentirse es esto, darse la vuelta. Yo ya no voy a hacer aquello. Pero eso también lo pueden hacer los que han dejado de fumar. Sé que el fumar es malo, pero ya he dejado de fumar. Ahora quizá cogeré el ron, o cogeré el whisky, o haré otras cosas, ¿no? El arrepentirse es saber que has dejado atrás lo malo e ir caminando hacia Cristo. Yo hago lo que Cristo quiera. Eso es arrepentirse. Vamos a ver cómo lo dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 18 y versículo 31. Es una acción de quitarse el pecado y no volver a cometerlo voluntariamente. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Echarlas, quitarlas. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, pues mejor quítatelo, porque no caerás y no pecarás y no tirarás al infierno. Eso fue las palabras de Jesús, lo que está diciendo aquí, con que habéis pecado. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, o sea, una nueva manera de actuar, una nueva manera de vivir. Porque nosotros no nos podemos hacer ni nuevo el corazón ni nuevo el espíritu. Lo que está hablando aquí es de la conducta de nuestro esfuerzo en cambiar las situaciones. Es que yo cuando voy a aquel súper,
Resulta que tengo una tentación muy grande porque hay una cosa que me gusta y la tengo que robar, pues cambiaré de súper y así me quito la tentación. Esto es lo que está diciendo este versículo. Cada uno póngale el ejemplo que quiera. Yo hablo genéricamente. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y es una muerte eterna. Pero, ¿cuántos pecadores hay en este mundo que todo esto no lo saben? Porque no están aquí, porque no lo han escuchado y siguen pecando. ¿Qué pasa con ellos? Pues que si se arrepienten, Dios les perdona, porque son pecados de ignorancia. Son pecados que no saben que lo están cometiendo. ¿Que acaso usted, antes de venir a Cristo, sabía que su forma de vivir era un pecado? ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía, Dani? ¿O Isidro? ¿Usted lo sabía? No lo sabía. Antes de venir a Cristo, antes de venir a la luz, cuando uno está en la oscuridad, no sabe lo que está haciendo, porque está en la oscuridad. No sabe si está bien o si está mal, no conoce la parte de la luz. Pero cuando uno recibe el Evangelio de salvación, ¡ay, ese momento! Ese momento es crucial en el universo. Ese momento es crucial en nuestras vidas. Ese momento es crucial para la eternidad. Y ese momento saldrá en el juicio del trono blanco. Ese es el momento. Cuando Dios quiere borrar tus pecados que has hecho por ignorancia. Había uno que es el más grande de los apóstoles, que todos sabemos quién es, el apóstol Pablo, que era un asesino, tal cual, asesino, y mataba a los cristianos. ¿Y sabe lo que pensaba él? Que mientras mataba a los cristianos, hacía un bien a Dios. Era un ignorante. Luego lo dice en sus cartas, por ignorancia. Yo, que tenía tanto celo por Dios, era por ignorancia. Vamos a ver en Hechos, capítulo 17 y versículo 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es que ya los pasó por alto. Nuestra ignorancia, nuestros pecados no los tiene en cuenta. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo detrás ya pasó. Para eso vino Cristo. Para quitar, para borrar todos los pecados. Y nosotros ser personas puras delante de Dios. Y esto no es un juego. Ahí va nuestra alma. Y esto lo entendemos desde los más viejos hasta los más jovencitos. Que ahí va en juego tu alma. No es una cosa de jugar. Y delante de Dios, repito, estamos todos desnudos. No hay nadie que tenga una máscara. No sirve las máscaras delante de Dios. Cuando uno se ha arrepentido, cuando uno ha visto su pecado, sea cual sea, y se ha arrepentido delante de Dios, automáticamente viene la constricción. ¿Qué es constreñir? ¿Qué es una constricción? Es cuando nuestro espíritu nos está obligando al arrepentimiento. Tiene una actitud en la cual nuestro espíritu dentro de nosotros toma dominio de nosotros. Es la primera vez que el espíritu de un hombre toma dominio sobre el hombre, en el momento del arrepentimiento. Vamos a ver cómo lo dice en el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los que quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A estos Dios los escucha su arrepentimiento. Pero el salmo que hemos leído hace un momento es el salmo que realmente nos habla del constreñimiento del ser humano, el Salmo 51. Vamos al versículo 17. Cuando este salmo fue escrito en un momento de dolor de un hijo de Dios que era David,
porque había pecado. Contra ti he pecado, dijo, solo contra ti. Y había asesinado a un hombre, asesinado no en la guerra, asesinado a sangre fría, y no utilizó sus manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una persona constreñida por el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo ha hecho la obra dentro de él, ya entiende que es pecador, ya entiende que necesita arrepentirse. Es una persona que de sus lágrimas, de sus ojos, las lágrimas salen sin querer. Es una persona que se quebranta delante de Dios. Es una persona sincera delante de Dios, que sabe su condición, entiende su condición de pecado, entiende su castigo y entiende que el único que puede librarlo se llama Dios. No hay otro. No existe con pedir perdón, no hay suficiente. No existe con pedir perdón, hice esto y pido perdón, no hay suficiente. El pecado sigue ahí. Vamos a ver en Joel capítulo 2 y versículo 13 cómo la constricción es interna y no tiene nada que ver con la apariencia física. No tiene nada que ver, es algo interno espiritual. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En aquella época estaban acostumbrados a rasgarse los vestidos delante de todo y Dios estaba cansado de hipocresías. Hipócritas, vuestros corazones son los que tenéis que rasgar, romperlos y daros cuenta. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios no es malo. Dios no quiere castigar a nadie. Dios es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Y sabes cómo lo demostró? En una cruz. ¿Tú tienes la culpa de que Adán pecara? ¿Tú tienes la culpa de que Eva comiera de aquella fruta? No, ¿verdad que no? Por eso Jesús vino. Para que tú, a través de Jesús, esa culpa sea borrada. Ahora, si tú no quieres borrar esa culpa, es un problema tuyo, no es un problema de Dios. Dios ha hecho su parte. Y bien hecha, perfecta y eterna. Pero si tú no quieres arrepentirte, el problema no es que Dios más malo, un día irá al infierno. No, el malo eres tú y por tu maldad irás al infierno. Es diferente esto. Es que hay tantas catástrofes en este mundo, es que mueren tantas personas. Uy, que Dios más malo. No, malo no es Dios, malo es el mundo que le ha dado la espalda a Dios y que se cree que haciendo lo que hace va bien, que se cree que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y yo creo que así voy bien, y su final es el que, o sus consecuencias son las que vemos. Una tierra que tiene que sacudirse el pecado, sea como sea, porque es una creación de Dios también. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 10. Si tú has decidido arrepentirte, Dios es el que producirá el constreñimiento en ti. Él lo producirá. Pero tú tienes que decidir arrepentirte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para el Salvador. Para salvación, perdón. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Tú puedes estar triste, arrepentirte y tendrás salvación. La tristeza de este mundo, ¿sabes cuál es? Que en sus risas se ahogan en la muerte. En sus risas, en sus fiestas, en sus bailes, se ahogan y se van directos a la muerte. Pero estos que un día decidieron,
voy a dar la vuelta, ya no quiero vivir más por aquí, ya conozco aquella parte, voy a caminar de cara a Dios, he pedido perdón, voy a pedirle de todo corazón, Dios, perdóname. Ahora viene la consolación de Dios, la parte que todos hemos vivido en Cristo, la consolación de nuestro Salvador. Al acercarnos a Dios, recibimos el consuelo por una vida de error. Por fin, aquellos tiempos de refrigerio que hablaba el apóstol han llegado a mi vida. Vamos a ver en Hebreos capítulo 10 y versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Eso qué significa? Que estoy convencido de que si me arrepiento, Dios me va a perdonar. Purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Yo pido perdón y mi corazón se purifica. Mi corazón se limpia y mi conciencia vuelve a reaccionar. Deja de ser el codo para ser, lo coro, que duele más. Ya empieza a doler la conciencia, ya me empieza a decir lo que es bueno y lo que es malo. Aunque estaba corrompida, como me he arrepentido, vuelvo a estar en los caminos del Señor. ¿Tú quieres saber si realmente estás en los caminos del Señor? Mira atrás y di, ¿esa vocecita me habla o no me habla? Si me habla, voy por buen camino. Si ha dejado de hablarme, mejor voy a ponerme a cuentas con Dios, porque quiero volver a escucharla. Cruzar el semáforo en rojo está mal, eso es la vocecita. Pero cuando la vocecita te dice, cuando el semáforo está en rojo, corre, a ver si no te pillan, entonces vas por mal camino. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Consuelo por haber caído al engaño del pecado, porque el pecado nos engaña. El pecado ha venido para engañarnos y para eso está. ¿Y sabes cómo viene? Envuelto en un paquetito de flores, en un regalito. Eva vio aquella fruta, ¡uy, qué linda! No había pecado todavía. ¡Uy, qué linda! Y le entró por los ojos. Porque le entró por los ojos y la codició. Ahí empezó el pecado, en la codicia. Ahí empezó el pecado. Cuando uno peca, no es por casualidad, es porque antes lo ha deseado. Sí, hermano, sí. Cuando uno peca, es que lo ha deseado. Normalmente los pecados voluntarios, todos son así. Uno mira, uno espera, uno medita, uno no se lo quita de la mente, uno le da vueltas y le da vueltas y lo da vueltas hasta que lo comete. Y luego dice, he sido tentado. No, no has sido tentado. El pecado te ha engañado y tú has caído en la trampa. Cuando hay un pecado que venga a tu mente, no todos los pecados, no todo lo que viene de nuestra mente es pecado. Hay cosas que vienen que no son nuestras, que son para tentarnos, que son para hacernos pecar. Y tenemos que ser lo suficiente maduros para decirle, Señor, quítame esta cosa de la mente. Hubo un hombre que venció al diablo, se llamó Job. Job lo venció al diablo. Digo para todos los que se creen que al diablo se le puede vencer. Y antes de tener al Espíritu Santo. Aún más nosotros, que tenemos a nuestro favor al Espíritu Santo. Ese hombre, cuando le venían las tentaciones de las mujeres, ¿sabes lo que hizo? Hizo un pacto con sus ojos para no mirar a las vírgenes, para no mirar a las mujeres. Y cuando venía una mujer, se acordaba del pacto que hizo con sus ojos. ¿Por qué? Porque la tentación viene por los ojos. Y cuando nosotros tenemos a la ayuda idónea a nuestro lado, a la mujer más preciosa que Dios ha enviado a nuestro lado de rescate, cuando tenemos a la persona que amamos, tenemos que hacer como Job
Y tenemos que blindarnos y tenemos que hacer, porque las tentaciones entran por los ojos. Normalmente suele así. Dice Juan capítulo 1 y versículo 19, si confesamos nuestros pecados, 1:9, perdón, ya lo habías puesto bien. Sí, primera de Juan 1:9, ya lo habían puesto bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es consuelo. Esto es una promesa y esto es algo que nos da esperanza. A un mundo sin esperanza. Ahora, escuchadme todos, jóvenes, mayores, esto os interesa a todos. Sobre todo a los jóvenes, que tienen una vida por delante muy larga. A la Peti, a Douglas, a la Sol, a todo el resto. El arrepentimiento borra los pecados. Sí que es verdad. El arrepentimiento con la sangre de Cristo borra los pecados. Yo he querido simplificar la frase, pero va todo en conjunto. Nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón, este versículo, y Cristo nos perdona. Pero las consecuencias del pecado no se borran. Si tú tienes un embarazo no deseado, tú pedirás perdón, tú llorarás, tú te quebrantarás, pero el embarazo sigue aquí dentro. Y son unas consecuencias para tu vida. Si tú tienes un cáncer de pulmón porque has fumado, tú puedes llorar, puedes gritar, puedes pedir perdón y Dios te va a perdonar, pero el cáncer, si Dios no lo sana, continuará en el pulmón. Si tú has sido infiel con tu esposo, con tu esposa, puedes llorar y puedes perdonar, y puedes gritar y puedes hacer todo lo que quieras. Vas a ser perdonado. El cónyuge seguramente te perdonará, y más si es cristiano, no hay problema. Pero las consecuencias de la infidelidad cuesta mucho tiempo de sanarse. Hay unas consecuencias que van a quedar de por tiempo. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos con nuestro cuerpo. Tú puedes drogarte, tú puedes beber alcohol, tú puedes hacerlo todas las barbaridades que tú quieras. Un día, si te arrepientes, Dios te perdonará si lo haces sincero. Y si Dios ve que ya no has tenido más oportunidades. Pero las consecuencias de esas drogas te van a quedar en tu sangre de por vida. Las consecuencias de tu adulterio, de tu fornicación, van a quedar de por vida en ti. Y si un día tienes el SIDA, lo vas a tener continuando en tu cuerpo. Aunque pidas perdón, llores, te quebrantes. Porque el arrepentimiento no borra las consecuencias del pecado. Por eso, un cristiano no tiene que pecar. Vamos a leer, y con esto terminaremos, Primera de Juan, capítulo 3, y versículos del 3 al 9. Y todo aquel que tiene esta esperanza, Primera de Juan, capítulo 3, y versículo 3 al 9. Y todo aquel que tiene la esperanza de llegar a estar con Cristo, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Yo me mantengo puro, yo me mantengo sin pecado, yo no quiero pecar. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Jesús. Todo aquel que permanece en Jesús no peca, porque se esfuerza, porque quiere estar puro como Cristo es puro, porque cuando ve la tentación la quita de su entorno,
Porque si tiene que arrancar un ojo, lo arranca. Pero yo me voy con Cristo. A mí el pecado no me va a engañar. Las consecuencias del pecado no las voy a vivir en mi carne. Porque esas consecuencias van a quedar siempre. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Lo ha escuchado, ha venido a la iglesia, quizá está en la iglesia muchos años, ni lo ha visto, ni lo ha conocido, porque practica el pecado. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo. ¿Está claro? ¿O lo queréis más claro? ¿Te has podido bautizar? ¿Te has podido remojar? ¿Te has podido hablar en inglés? ¿Has podido hablar en chino? ¿Has podido caerte al suelo 5 veces? ¿Has podido hacer lo que tú quieras? Si tú practicas el pecado, eres del diablo. Porque todavía Cristo no ha entrado en ti. Todo es carnal, todo es emocional. Nada ha producido un arrepentimiento genuino en nosotros. Nuestras conciencias todavía están corrompidas. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, esa palabra simiente es la palabra esperma. Porque la semilla de Dios está en mí. Yo no estoy solo. Y esa semilla permanece en mí y no me deja pecar, no puedo pecar, porque es nacido de Dios. Esta es la condición de un cristiano. Pero tenemos que entender que no todos los pecados se cometen voluntariamente. A veces uno puede pecar con un pecado de omisión. Tenía que hacer esto y no lo hice. Eso es un pecado. Tenía que decir esto y no lo dije porque mi conciencia me lo decía. El Espíritu Santo me hablaba. Tienes que decir esto. No lo dije. Eso es pecado. Tenía que hacer tal cosa. No lo hice. Eso es pecado. Porque somos personas que nuestra carne está inclinada hacia el pecado. Nos llama al mal. Es que nos llama al mal. ¿A cuánto les atrae venir a la iglesia a los ayunos? A ver, las manos. ¿A cuánto nos atrae quedarnos en la camita 2 horas más? Levantemos las manos a todos. ¿A cuánto nos atrae las cosas que le gustan a nuestra carne? A todos. ¿A cuánto nos atrae las cosas que le gustan al espíritu? Pues a los espirituales, muy espirituales. Porque estamos declinados, inclinados hacia el pecado, hacia la tentación. Y por último, podemos pecar por ignorancia. ¿Cuántas veces no pecamos por ignorancia? Y somos ignorantes que hemos hecho pecado. Y nos damos cuenta cuando tenemos las consecuencias delante. Entonces nos damos cuenta, qué ignorante que he sido. Para esos hay un versículo. Para los demás, para el que peca voluntariamente, solo hay un versículo que es arrepiéntete y vuélvete a Dios. Pero para el que ha caído en pecado, como estoy diciendo, por omisión, por ignorancia, porque somos decantados al pecado, pero estamos luchando, para eso hay un versículo que hemos leído hace un momento, en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, ¡ay, Señor! Yo no quería cogerle la pinza a la vecina, tú lo sabes, Señor, cuánta lucha que tengo, cuánta lucha, pero se me iba a mojar la ropa, estaba lloviendo, caí en la tentación y le robé la pinza a la vecina, Señor. Y me duele tanto haber pecado, es que me duele, es que tengo que llorar del dolor, porque yo no quiero pecar.
Él entonces, Él, Jesús entonces es fiel y justo para perdonarnos. Pero si no es con esta condición, hermano, estás en una religión. Yo conozco unos que hoy se acuestan con la vecina y mañana van al padrecito, padrecito, que me acosté con la vecina, pues 5 padres nuestros. Y pasado mañana es que me acosté con la vecina y con el vecino, pues 10 padres nuestros. Esto no es arrepentimiento, hermanos. Esto es lo que han enseñado, lo que muestran. El arrepentimiento es sufrir por el pecado. Y si tú hoy sufres por el pecado, vas por buen camino. Y si no sufres por el pecado, empieza a pensarlo, porque tu camino tiene un camino de muerte y se llama infierno. Así que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Jesús, cuando hablaba cosas muy profundas, cosas muy duras, pero todas llenas de esperanza. Bienaventurados, felices los que lloran. Felices los que lloran. No lo entendemos, ¿verdad? Felices los que lloran. Así seamos nosotros. Que lloremos delante de los errores, delante de los fallos y delante de los pecados, hermano. Vamos a hacer una oración completa, todos juntos. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Vamos a pensar un poquito en nuestras vidas. No mucho. Os doy unos segundos. ¿Quién no ha mirado mal? ¿Quién no ha hablado mal? ¿Quién no ha hecho cosas indecentes? ¿Quién no ha tenido a Dios en primer lugar? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha hecho tantas y tantas cosas? Hoy es día de fiesta en los cielos, porque hoy es día de arrepentimiento. Dice el Señor en su palabra, si hoy tú has escuchado su voz, hoy no endurezcas tu corazón. Amén. Porque no sabes si va a haber un mañana. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy Cristo te ha traído para salvarte. Hoy Cristo te ha traído para que te arrepientas y seas una nueva criatura. Para que tu vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que ha hecho hoy el Espíritu Santo. Mañana no sabes si mientras vas a la escuela te va a atropellar una moto, o te vas a caer y te vas a romper la cabeza. Pues no sabes si al salir de aquí viene Cristo y nos lleva. Y avión muy buenas. No lo sabes. La vida no te pertenece. Hoy es tu oportunidad. El hoy te pertenece. Padre nuestro que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti humillados, contritos de corazón, entendiendo que somos pecadores, Señor, y que hemos pecado contra ti con multitud de pecados, Señor. Y reclamamos, Señor, tu sangre divina para que nos limpie, para que nos borre todos nuestros pecados, para que nos perdone, Señor. Porque sabemos que tú eres el único que lo puedes hacer. Porque tú moriste en la cruz por nosotros, Señor. Tú diste tu vida por rescate de nosotros. Allí tenía que morir yo. Allí tenía que estar crucificado yo. Sin embargo, tú en lugar nuestro, Señor. Te pedimos, Señor, de todo nuestro corazón, con toda nuestra sinceridad. Te damos una promesa, te damos un pacto hoy contigo, Señor, que es que vamos a luchar contra el pecado, Señor. No vamos a caer más en el pecado, porque un hijo tuyo no puede pecar, y yo quiero ser un hijo tuyo. Señor, límpianos, borra todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, que somos personas, Señor, de carne y hueso. Ten misericordia de nosotros. Y que tu Santo Espíritu haga morada en nosotros, y todos los días de nuestra vida nos recuerde, nos enseñe en hacer lo correcto, Señor. No lo popular, no lo que le gusta a este mundo,
sino, Señor, aquello que trae paz a mi alma, aquello que trae gozo a mi espíritu. Así te lo pedimos, Padre, sinceramente, recibe nuestro perdón y límpianos con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y la iglesia dice: Amén. 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 Un aplauso al Señor. Amén.